Hace unos días el presidente de Microsoft, Brad Smith, dijo en una conferencia que habían estado equivocados respecto a su postura frente al open source, que Microsoft había estado del lado equivocado de la historia. Cualquiera que conozca la historia de Microsoft, la historia del open source, del software de los últimos 40 años, sabe la rivalidad tan grande que ha habido entre estos dos movimientos. Entonces, ¿qué ha pasado para que Microsoft cambie a ese nivel de ahora amar el open source, amar Linux y ser el mayor contribuidor del mundo al open source? ¿Qué ha pasado? Obviamente esto no es de un día para otro. A mí me sorprende que en pleno 2020 haya gente que le sorprenda. Sí. No es de un día para el otro, ha habido toda una evolución y en este video quiero contarte cuál ha sido toda esa evolución que ha llevado del odio al amor a Microsoft y al open source. Pero antes de comenzar quiero invitarte a conocer Edeteam. Si es la primera vez que llegas a este canal, te cuento que somos más que una plataforma para ver videos. Somos la única red social educativa en español en la que puedes aprender tecnología, diseño y negocios y además conocer a gente tan apasionada por lo mismo así como tú. Puedes comenzar gratis entrando ahora mismo a ed.team. Pero si quieres acceder a todos los cursos premium que tenemos y eres estudiante de colegio, instituto o universidad y estás preocupado por perder el año académico, por la cuarentena y por todas estas improvisaciones de educación online que están haciendo, ven con quienes sí saben de educación online. Tenemos 50% de descuento para ti para que no pierdas el año. Entra también a ed.team para aprovechar este descuento. Ahora sí hablemos del tema de hoy y vamos a comenzar en los años 70 porque vamos a hacer una línea temporal desde estas épocas hasta ahora para que tú entiendas todo lo que pasó para que Microsoft y el open source pasen del odio al amor. En los años 70, la época de los hippies, la época de la rebeldía, del amor libre, la cultura hacker también está bastante bien implementada. Esta cultura hacker de programadores y también de gente de hardware consistía en compartir lo que alguno de ellos creaba, lo compartía con los demás, como se armaban clubes de aficionados. Bill Gates también fue un rebelde a esta cultura hacker y él quería que el código se pague. Por un lado tenía razón, porque por ejemplo, Bill Gates y Paul Allen habían creado el Altair Basic, un lenguaje de programación para controlar el Altair, que era una computadora personal, pero muy diferente a las computadoras que tú puedes pensar con un teclado, una pantalla. Realmente era una caja con lucecitas, esa era la computadora. Así eran en aquellos tiempos, no había monitor. La primera computadora con monitor fue la de el Apple I de Steve Wozniak, pero esa es otra historia, esa es la historia de Apple y hoy estamos hablando de Microsoft. El punto es que entre ellos habían desarrollado este software y les había costado muchísimo trabajo, muchísimas noches sin dormir, meses y meses trabajando. Pero aquí viene algo curioso. Ellos habían utilizado la computadora de la universidad sin permiso para probar el software. Es decir, por un lado sí habían trabajado muy duro, pero por otro lado habían utilizado recursos que no eran suyos. Entonces, mitad trabajo suyo, mitad cultura hacker. La cultura hacker era compartir, ¿no? Compartir hardware, compartir software. El punto es que en estos clubes hackers se empezaron a compartir el código del Altair Basic que habían creado ellos dos. Cuando Bill Gates se entera, se enoja muchísimo. Él tenía apenas 19 años, era un niño, pero era un niño genio, un niño prodigio. Se entera y escribe una carta enojadísimo que publica justamente en estos clubes. Y en esa carta los llamaba ladrones. Decía, qué bonito, ustedes compran el hardware, porque compraban el Altair. Compraban el hardware, pero luego pirateaban el software, era una locura. Entonces dice, ustedes sí compran el software, ustedes sí compran el hardware, pero ¿por qué no compran el software? Ustedes no permiten que hayan programadores ganando por su trabajo, son unos ladrones. Esa carta fue la declaración de guerra, la primera declaración de guerra entre Microsoft y el open source. Como digo, tenía razón en que los programadores deben ganar por su trabajo. Por supuesto, si tú eres programador no te gustaría que no ganes por tu trabajo. Pero por otro lado, también sabemos que la cultura de la colaboración ayuda muchísimo a crear grandes productos. Entonces, tiene razón y no, sí y no. Pero ahí comenzó la declaración de guerra. En 1975 se crea Microsoft. Y también por esos años se crea Apple. Repito, no es un video de Apple, pero para que te hagas una idea de cómo va avanzando la tecnología, ¿no? En los años 80, en la década de los años 80, la figura principal en el mundo de la tecnología es la computadora personal.
No había computadoras personales. La primera computadora personal fue creada por Steve Wozniak y también iba a regalar los planos, los diseños, pero Steve Jobs lo detuvo y crearon Apple y ya te sabes el resto de la historia. Ahora es la empresa más valiosa del mundo, etcétera, etcétera. Pero aún así, Microsoft no creaba computadoras. Microsoft, con Bill Gates a la cabeza, tuvo la estrategia de pensar en el software. Bill Gates tenía esa habilidad, hasta ahora la tiene, de anticiparse al futuro. Y él previó que en el futuro el software iba a venderse mejor que el hardware, que el negocio realmente iba a estar en el software, porque al final de cuentas él pensó que las computadoras iban a volverse un commodity, es decir, cualquier compañía crea un procesador, una placa, lo ensambla y no hay gran diferencia entre la computadora de una empresa y la de otra. La diferencia va a estar en el software y no le faltó razón. No le faltó razón. Él compra el DOS, se lo compra un programador independiente y se lo vende a IBM y ahí crea una de las más grandes fortunas de la historia. Mucha gente ataca a Steve Jobs porque dicen Steve Jobs no sabía programar y no sé qué, cuando Steve Jobs era un hombre de negocios, no tenía por qué saber programar. ¿A qué quiero llegar? A que la ironía es que Bill Gates era un genio de la programación, pero también era un genio de los negocios, así que una cosa no quita la otra. Bill Gates fue y compró el DOS. No lo programó a pesar de que él era muy bueno programando. Luego trabajaron muy duro adaptándolo para IBM. Ojo, no es que lo compraron y ya está. Trabajaron muy duro adaptándolo, pero mira la inteligencia de él. ¿Para qué lo voy a crear? Voy y lo compro. Lo compró por $50,000. Le salió baratísimo. Luego, en el año 1983, un tipo llamado Richard Stallman inicia el movimiento del software libre y quiere crear su sistema operativo GNU completamente libre, basado en Unix. Unix era el sistema operativo más importante de la época, pero era privativo, su licencia costaba $5,000 y $5,000 de esa época no son como los de ahora, ¿no? Entonces él crea este movimiento y ya tenemos como dos movimientos enfrentados. El movimiento del software libre, que no es lo mismo que open source, pero van casi de la mano, y Microsoft, que en el año 85 lanza la primera versión de Windows, un año después del Macintosh de Apple. El Macintosh de Apple es la primera computadora personal con interfaz gráfica. Es decir, ya no usaba las líneas de comando, ya usaba un mouse. Y el Windows es la primera versión de el Windows que todos conocemos. Es más, el mismo nombre, Windows, ventanas, ¿no? Ventanas que se pueden arrastrar. Entonces eso generó también una guerra con Steve Jobs, de que Steve Jobs le dijo me has copiado, etc. La cosa es que en ese momento nace Windows y empieza el dominio absoluto de Bill Gates y de Microsoft del mundo de la tecnología, porque Steve Jobs es despedido de Apple. Así que el más grande competidor de Microsoft se va. Luego Steve Jobs se fue a creó Pixar y se fue por otros caminos hasta que volvió a finales de los 90. Pero durante todo ese tiempo, Microsoft tuvo, entre comillas, el terreno libre para dominar el mundo de la tecnología. Llegamos a los años 90. Así como los años 80 fueron los años de la computadora personal, los años 90 son los años de la web. Lo más importante que sucede en los 90 es la web. En el año 1992 hay dos grandes sucesos en el mundo de la tecnología: el nacimiento de Linux y el nacimiento de la web. Son importantísimos. Si bien es cierto el movimiento open source, que significa que el código del software es libre o es abierto, es decir, que cualquier otro programador puede entrar, revisar el código y adaptarlo a sus necesidades, eso es el open source. Linux, que es hoy por hoy, digamos, el exponente más importante del mundo del open source, recién aparece en el año 92. ¿Se acuerdan de Richard Stallman y el movimiento GNU o el sistema operativo GNU? A él le faltaba el kernel. Linus Torvalds crea el kernel, se juntan y aparecen los sistemas operativos basados en Linux. El mismo año aparece la web con Tim Berners-Lee y cambia el mundo. Cambia el mundo. Tanto así que aparece Mosaic, que es el primer navegador gráfico, y luego aparece Netscape. Netscape cambió completamente el rumbo de la historia de la tecnología en la primera mitad de los 90, y Bill Gates, que no se había percatado de la importancia de la web, porque Netscape salió a la bolsa, se volvieron millonarios los que programaron Netscape, fue una locura, y Bill Gates dijo, ok, ha nacido un rival,
y empieza la guerra de los navegadores, crean Internet Explorer. Ellos querían apropiarse de la web, apropiarse en el sentido de ellos imponer sus tecnologías, ¿no? Es decir, si tenemos el navegador más importante del mundo, nosotros podemos imponer cómo se escribe la web, porque la web es abierta, pero la web necesita un navegador. Y empieza la guerra de los navegadores y Bill Gates pone todos sus recursos para destruir a Netscape. Imagínate que tú tienes una startup, un proyecto muy chévere, pero llega una empresa multimillonaria que puede gastar dinero, puede quemar dinero, puede traer ejércitos de programadores. Tarde o temprano te va a destruir. Puedes aguantar un tiempo. Y eso pasó con Netscape. Aguantaron un tiempo, pero terminaron siendo derrotados completamente. Fueron arrasados de la faz de la tierra por Bill Gates. Bill Gates era muy duro. Era tan duro que no solo destruyó a Netscape, destruyó prácticamente a todos sus competidores. Como Bill Gates licenciaba Windows y Windows se volvió el sistema operativo más importante, porque si bien es cierto, ya en esas épocas, en los años 90, había aparecido Linux, pero Linux lo usaban los hackers, ¿no? Algunas comunidades o las empresas para cosas corporativas, pero el usuario común no utilizaba Linux. Y aún así, Bill Gates iba en contra de Linux, diciendo que Linux va contra la propiedad intelectual, o diciendo que Linux al final es más caro que Windows, porque en Windows tú pagas la licencia y ya tienes el soporte de la empresa. En Linux tú tienes que pagar siempre soporte, porque sí es verdad, el negocio de Linux es el soporte, obviamente. Bueno, entonces, Microsoft ganó una posición de dominio tremenda porque a las empresas que fabricaban computadoras les obligaba, o les prohibía, mejor dicho, instalar software de otros competidores. Entonces, Windows ya venía preinstalado con aplicaciones de Microsoft. Y si tú querías una aplicación competidora, tenías que tú buscarla e instalarla porque no venía preinstalada. Así que la mayoría de gente usaba aplicaciones de Microsoft, obviamente. Eso llevó a que el año 98 el gobierno de Estados Unidos, sí, el gobierno, no otra empresa, el gobierno enjuicie a Microsoft por monopolio. Fue un juicio muy duro. Bill Gates cuenta que estuvo muy estresado y que tal vez si no hubiera pasado este juicio que lo estresó tanto, lo preocupó tanto, lo desgastó tanto, tal vez no se hubiera perdido las siguientes revoluciones. Porque mira, estamos en el 98, año en que aparece Google. Entonces, si bien es cierto, Google cuando aparece es pequeñito, pero poco a poco empieza a ganar mucha fuerza. Ha llegado un nuevo grande al mundo y Bill Gates está en su momento más difícil porque está siendo enjuiciado. Y él cuenta que sin ese juicio quizás la década de los 2000 hubiera sido diferente para Microsoft. Pero Bill Gates decide que en los años 2000, en los cuales lo más importante en el mundo de la tecnología fue el smartphone. Fíjate, años 80 computadora personal, años 90 web, años 2000 el smartphone. Bill Gates decide dar un paso al costado y poner a su socio Steve Ballmer como nuevo CEO de Microsoft. Bill Gates seguía siendo presidente. El presidente es un cargo más arriba del CEO porque es quien dirige el consejo administrativo. Pero el CEO es quien ve las operaciones diarias. Entonces él pone a Steve Ballmer como CEO y él pasa a ser presidente. Digamos, a estar un poco detrás de bambalinas, ¿no? El CEO es quien es la cara pública. El presidente generalmente está detrás tomando otro tipo de decisiones. Steve Ballmer lamentablemente dirige la etapa oscura de Microsoft. Microsoft, que había sido el líder absoluto, tal vez con prácticas monopólicas, tal vez jugando sucio, pero el líder al final de cuentas, entra en una etapa oscura, en una etapa medieval. Steve Ballmer, incluso por la prensa especializada, fue nombrado el peor CEO del mundo de la tecnología, imagínense. Y llegó a decir esta frase que no fue muy feliz. Dijo que Linux es un cáncer que se pega a todo lo que toca en lo que a propiedad intelectual se refiere. Se refirió a Linux como un cáncer. Y no solamente se refirió a Linux como un cáncer, sino que además se burló del iPhone. Cuando el iPhone salió, se burló. No recuerdo sus palabras exactas, pero ustedes pueden googlear, pero se burló. El tiempo se encargó de cerrarle la boca. Se equivocó completamente y Steve Ballmer años después lo reconoció. Lamentablemente, esta etapa fue la peor etapa de Microsoft. Y si no me crees, te muestro lo siguiente. El 2001, estamos hablando de la década del 2000, el 2001 salió el iPod. El 2004 se funda Facebook. Ojo que Google ya existía, ¿eh? Google es del 98.
El 2004, Facebook. El 2005, YouTube, que luego Google la compra. El 2007 aparece el iPhone, del cual Steve Ballmer se ríe, se burla. El 2008, Android. Esta etapa de la historia tiene a los buscadores, porque ya Google venía con los buscadores, tiene a las redes sociales y tiene a los smartphones como actores principales del mundo de la tecnología. ¿Qué hizo Microsoft en esa etapa? Te pregunto, y si no te acuerdas, googlea. ¿Qué hizo en esta etapa Microsoft de interesante? Nada. Tampoco es cierto que no hizo nada. Sacó Bing para competir con Google, salió con Yahoo para competir también con Google, con las redes sociales, intentó comprar algunas, compró Nokia para competir con los teléfonos, pero realmente ninguno de los movimientos le fue bien. Sacó el Windows Phone, ¿se acuerdan del Windows Phone y la interfaz Metro, que salieron los teléfonos Nokia con Windows Phone, que al final fue un fracaso total? O sea, hizo intentos, pero ninguno le funcionó. Es la etapa más oscura de Microsoft, hasta que en el año 2014 nombran al tercer CEO de Microsoft. Ha tenido solamente 3 en su historia. Satya Nadella. Y Satya Nadella llega con un cambio cultural. Él había sido empleado de Microsoft desde los años 90. Él escribe un libro llamado Hit Refresh, u Oprime Refrescar en español, en el que cuenta toda la travesía, como dice ahí, para redescubrir el alma de Microsoft e imaginar un mejor futuro para todos. Este libro tiene un prólogo de Bill Gates y si eres emprendedor, es una lectura absolutamente obligatoria. En este libro, Satya Nadella cuenta cómo él se encuentra cuando es nombrado CEO con un Microsoft desunido. Los departamentos rivalizaban entre ellos. Imagínate que dentro de una misma empresa haya rivalidades. Entonces la cultura estaba completamente desgastada. No había forma de hacer que la gente trabaje unida. Así que él se da cuenta que lo primero que él debe hacer es cambiar la cultura, cambiar la mentalidad. O sea, ninguna estrategia de negocio se sostiene si no cambias primero la mentalidad de los equipos. Entonces eso es lo primero en lo que trabaja Satya Nadella. Pero adicionalmente a eso, yendo al lado de la estrategia, él dice: la guerra por los smartphones, por las redes sociales está perdida, incluso por los buscadores. Si bien es cierto que Bing sigue y Bing le da buen dinero a Microsoft, no crean, es pequeñito al lado de Google, pero igual factura bien en anuncios. Entonces él dice, esas guerras están perdidas, o sea, ya no vale que comprar otra empresa de teléfonos, que sacar otro sistema operativo móvil, no, eso ya está perdida esa guerra, esa fue su estrategia. Él dijo, hay que pelear las guerras del futuro. Y la principal guerra del futuro es, número 1, la nube, lo más importante a nivel de negocios, y número 2, acercarnos a la comunidad de programadores, porque la comunidad de programadores no confiaba en Microsoft. Pues claro, pues todo lo que había pasado, toda su rivalidad con el mundo open source, a los que los programadores están muy adecuados. Si bien es cierto, hay muchos programadores que programan con tecnologías Microsoft, tampoco hay que dejarlo de lado, pero hay una enorme comunidad que trabajan con el open source y con Linux. Entonces, por ahí van sus estrategias, acercarnos a los programadores, al mundo Linux y trabajar en nube. Para trabajar en nube, ¿qué hace Microsoft? Empieza a incluir Linux en Azure. Azure es la nube de Microsoft, así como AWS de Amazon o GCP de Google. Azure es la nube de Microsoft. Es más, se llamaba Windows Azure y Satya Nadella le quita el Windows. Él dice, a partir de ahora ya no vamos a ser una empresa que dependa absolutamente de Windows. Windows va a ser un producto más, por eso es que empieza a sacar el nombre de Windows de los productos. Y hoy por hoy, y creo que tú lo sabes si estás metido en este mundo, si eres desarrollador web sobre todo, Microsoft es dueño de casi todo lo que tú haces en el trabajo. Microsoft es dueño de NPM, el principal repositorio de paquetes de JavaScript en el mundo. Es dueño de GitHub, compró GitHub por una millonada de dinero. Ha desarrollado Visual Studio Code, que es como el hermanito chiquito de Visual Studio, que es un IDE súper poderoso y súper caro de Microsoft. Crearon Visual Studio Code, un proyecto open source que ahorita es el favorito casi de todos los programadores en el mundo. Y es de Microsoft y le mete mucho billete en desarrollo, y como es open source, la comunidad también puede añadirle más cosas. Eso es lo hermoso del open source. Como te digo, le metió Linux a Azure. Y algo alucinante, le metió Linux a Windows. Si tú estás usando Windows, tienes Linux ahorita. Está corriendo Linux, hay algo llamado subsistema de Windows, creo que es WLS, o sea, Windows Linux Subsystem o WSL.
Ustedes lo googlean y me lo ponen en los comentarios, ¿ya? Pero es el subsistema de Linux en Windows, porque ellos lo que buscan es que los programadores puedan trabajar tranquilos en Windows, porque si tú eres programador, sabes lo difícil que es configurar algunos entornos de programación en Windows, que sí son fáciles en Linux o en Mac. Y en Windows eran un dolor. Entonces ellos crean este subsistema. Así que si usas Windows, tienes Linux por debajo. Si estás en Azure, estás usando Linux. Y ellos están trabajando mucho con el open source. De hecho, hoy por hoy, Microsoft es el mayor contribuidor al open source en el mundo. Y es parte de la Linux Foundation. ¿Qué tal? Mira cómo ha evolucionado todo. Claro, Microsoft tampoco es que tenga 10 años de vida. Microsoft tiene 45 años de vida. Entonces hay toda una evolución, es toda una vida en la que Microsoft ha evolucionado. Así que hay grandes lecciones. Hay lecciones de este video como programador. Hay lecciones también de si eres emprendedor. Trabaja en la cultura de tu equipo, porque las estrategias no sirven de nada si no hay una cultura bien definida y una visión clara de hacia dónde nos movemos. Este es el nuevo Microsoft. A mí me gusta mucho la cultura que tiene el nuevo Microsoft. Coméntame si tú sigues odiando a Microsoft como en los años 90 o te gustan los productos de Microsoft. Déjalo también en los comentarios. Y nuevamente te invito a visitarnos en ed.team para que comiences a estudiar gratis hoy mismo. Tenemos cursos gratis de excelente calidad con miles de calificaciones de 5 estrellas. Y si eres estudiante de colegio, instituto o universidad, no pierdas el año con estas improvisaciones de educación online. Ven con los que sí saben de educación online y obtén un 50% de descuento para que aprendas de los mejores profesores de Latinoamérica y no pierdas el año. Yo soy Álvaro Felipe, espero que este video te haya gustado mucho y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.